Dijimos que estaría con nosotros el barrio, Marcelo, y aquí está. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Justo. Esta que estamos escuchando es la versión instrumental también del tema, ¿no? Sí. Que además ha quedado muy bonita. Las costuras del alma, pero más bien instrumental. Sí. También es un pequeño regalillo, ¿no? Para que mi gente pusiera la voz cada uno en su casa. Los barrieros que canten ahí. Claro. También está hay un par de bonito. versiones, ¿no? Instrumentales. Sí, está la primera, que es la mía, que será con la que voy a abrir el espectáculo. Y bueno, y después la versión esta está hecha ya en disco para que... a mí es que me gusta mucho el single de Las costuras del alma porque tiene un saborcito así muy pasajero, muy bien, muy llevadero, ¿no? Entonces quería que lo compartiera también con mi gente y que lo que hiciera cada uno a su forma en su casa para distraerse, ¿sabes? Que después la gente coge... Vamos a escuchar un poquito. Con mi ilusión. Gracias por venir a vernos, Marcelo. A ti por llamarme, justo, tantos años, ¿no? Ya ves. Esta es tu casa de toda la vida. Sí, la verdad es que miro para allá nada más que veo gente mía, ¿no? ¿Y las costuras del alma, tú sabes coserlas a máquina también? Bueno, las costuras del alma creo que simbólicamente está hecha con una máquina de coser, ¿no? Pero pienso que las costuras del alma, primero hay que coserla con hilo doble. Al igual que las hojas de un viejo árbol, ¿no? Cuando llega el otoño. Las costuras del alma, todo en el paso de esta vida vamos a tener costurado el alma, por desgracia. Nada más que con la pérdida de un ser humano ya nos costuramos el alma. Lo que hay que saber es reponerse y saber costurársela y saber cerrarla, ¿no? Y llevarlo con dignidad. Claro, es una pena, pero es así, la vida sigue, ¿verdad? La vida sigue. Y te puede dar la vida unos golpetazos fuertísimos, pero hay que levantarse, intentar levantarse. La verdad que sí. Revolcón. La verdad que sí. Bueno, tienes una cosa, porque esto te costó que te maquillaran así en la portada del disco, esto fue un trabajo, y luego quitártelo quizás otro más grande, ¿no? Buah, quitármelo fue... pero ya, mira, el de la portada fue menos, ¿no? Porque tengo la barba... La que tengo ahora la tengo pintada, pero la del videoclip, que ya soy el abuelo de Heidi, vamos, ya ese sí que me costó bastante porque tenía látex por aquí y el látex solo se arranca con alcohol de 96 grados, pues tú imagínate, me subía la barba hasta aquí, que la barba llegaba hasta aquí, me la subían para arriba y me dan con alcohol y con lo que desprende eso, se me metían los ojos y ¡fua! Increíble, vamos. Pero han quedado muy bien, hay que aplaudir al fotógrafo, en fin, a la gente que te la ha hecho porque ha quedado muy bien. ¿Y tú sueles coser con la Sigma o con la Singer? Yo coso con la pluma. Yo coso con la pluma, con la hoja y con mi pensamiento, con esas cosas. Viejo verano, ¿sueles salir a caminar y a componer? Siempre, nunca he dejado de caminar. Los otros días le dije a mi mujer que cuántos años llevaba caminando. Y me dijo mi mujer que llevaba caminando todos los días 15 años. ¿Tú sabes hasta dónde he podido llegar yo? Te podrías haberle dado la vuelta a España un montón de veces. A España y creo que estamos a punto de llegar al mundo, ¿eh? Bueno. Y el río que se duerme, ese no llega al mar. Ese no llega al mar, eso está claro. Eso de el río que se duerme se lo lleva la corriente, igual que el camarón. El camarón decía eso, ¿no? Pero el camarón se lo lleva la corriente. Pero este es muy bonito, has dicho. El río que se duerme no llega al mar. No desemboca en la mar. Y tú a seguir tu camino con tu tarea. Yo a seguir mi camino con mi tarea, y si me ven que me vea, yo sigo mi camino y sigo mi tarea. Eso es un exitazo. Sí, la verdad es que sí. Esa es la segunda parte del viejo verano, ¿no? Es sencillamente de que él sigue esperándola en ese pueblo marinero y ella no aparece. En el primer episodio del viejo verano vimos como hay una cena en mitad de la playa entre los dos, ¿no? Yo sigo cantando y él sigue esperando y ella no aparece y lo voy dejando a ir y diciendo de que esta será la última carta que escriba, ya un poquito de rencoroso, ¿no? Que si ya no aparece es porque me ha olvidado, porque, en fin, porque ya esta historia se ha terminado, ¿no? Pero a mí no me gustaría terminar mi vida musical sin hacer la trilogía del viejo verano, ¿no? Y no sé, me gustaría de que ella llegara a aparecer ya, pero con bastantes años de edad, ¿no? Prepararan esa cena otra vez en la playa, sus hijos o sus nietos, porque supieron de aquel amor, pero sin embargo la enfermedad del Alzheimer ya no se recuerdan ninguno. Cenan sin saber quién son. Qué pena, ¿no?
Bueno, es una historia bonita, ¿no? Es una historia que ha empezado como un amor de verano y termina como tiene que terminar muchas veces las cosas. Desgraciadamente. En el olvido. ¿La vida te trata bien? La vida me trata muy, 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 muy bien. Pero lo más maravilloso de todo esto es que yo trato mejor a la vida. Tú la tratas bien a la vida. Sí, ¿no? yo me levanto y como te digo, soy el mismo de siempre, tengo mis costumbres de siempre, me gusta ponerme en chándal, casi siempre voy en chándal. Y me gusta andar Cádiz de punta a cabo, yo qué sé, ya es que me lo conozco. Y me encanta de respirar, de mirar el mar y, no sé, muchas veces hablo con Dios a solas, ¿no? Y le doy las gracias por haberme dado la vida, que ha sido lo más maravilloso que me han dado, ¿no? Crees en el más allá, ¿no? En el más allá, sí. No creo en los que hablan en pos de la fe, ni se ponen sotanas para ello. Sin embargo, soy un propio teólogo de mí mismo, lo estudié y me lo apliqué a mi manera de vivir, y ya está. No hay más nada. Yo no es por hacerte la pelota, pero creo que estamos delante de quizás del mejor disco tuyo. ¿Este es el número cuántos ya? 12. 2. Una docenita. Una docenita. Qué bonito. Y de huevo, además. Y de coco y huevo. Por lo menos los primeros han sido de coco, estos ya vienen de huevo. Oye, y las alegrías de Cádiz son muy balón, a ver, tiene mucho flamenco, está muy bonito. Sí, tiene muchas connotaciones de allá abajo, ¿no? Y me encanta, a mí me gusta mucho escuchar las cosas, el viento, cómo suena el viento. Me encanta todas esas cosas, te vas y me quedo y todo se queda en silencio. Hablo de Medina, hablo de que para saber bailar se baila en una loseta, no hace falta tener unos pasos muy grandes, sino los antiguos bailadores, el que transmite, lo que estuvimos hablando, la transmisión muchas veces está en la imperfección, o sea, cortito y bueno, vale más que largo y extenso. Claro. ¿Y sueles pedirle clemencia a Dios muchas veces? Por el mundo. Por el mundo. Más que por mi familia, por el mundo. Ves que vivimos malos momentos, ¿no? Muy convulsos, muy revueltos. Muy convulsos, muy malos momentos en todos los sentidos. Yo creí leer una vez que el ser humano era el único encargado de destruir su propio medio de hábitat, destruir la tierra, ¿no? Y es que es increíble, porque creo que es cierto, cada vez más cierto. Y yo ahora voy a lanzar un misil para allá, yo ahora tengo más dinero que tú, si puedo robar de aquí me lo llevo, y yo muchas veces me digo, pero si con todo lo que tiene, ¿para qué te vayas más? Si ya con todo esto vive tú, tu familia, tu generación, la generación de esto, todo lo que quiera venir, ¿vale? ¿Qué falta de hacer? ¿Seguir robando? Es que no entiendo, si es que te va a ir para allá no te va a llevar nada. ¿Cómo se nos ve desde Cádiz, aquí con los catalanes? Desde Cádiz Con preocupación. se vive el problema con preocupación, más cuando me preguntan a mí, yo digo de que yo canto con la misma alegría en Barcelona que en Madrid, que tengo el mismo público en Barcelona que en Madrid, que en Andalucía, que en todos lados. Así que yo soy apolítico, no creo en la política, creo en mi música y creo en los míos, que cuando salgo a cantar se lo toman con la misma filosofía. Sí. Mira lo que dice la gente. La gente te quiere, Cataluña te quiere entera. Es un cariño recíproco de muchos años. Déjame recordar que el 10 de marzo, sábado, estás en el Palau Sant Jordi. Sí. El Palau Sant Jordi lo llenas tú como si fuera un teatrillo. Bueno, la verdad que es el más grande que hay en España, ¿eh? De capacidad el más grande que hay en España. Después yo cuento con la virtud de que aquí en Barcelona, como de siempre ha sido la rumba, ha sido ritmos festeros, entonces pues la gente pues se muestra muy festera, muy cuando llega un concierto ve una gente con ganas de ser festero, entonces me cuesta menos que en otros lados conectar. Muy bien, eso está muy bien. ¿Y crees que en todo el mundo sale el sol? Para todo el mundo no sale el sol igual, desgraciadamente. No sale el sol desgraciadamente igual, pero yo pienso que ya es cuestión de cómo utilices tú tu mente, ¿no? Yo creo que el sol siempre estará en la mente de cada persona. Si lo quieres llegar a ver, lo verás siempre. Tú eres el eterno luchador contra la muerte. Totalmente. En la portada lo que tú ves simplemente es un pacto con mi vejez.
Así que solo para las gaditanas llevas el arte en el paladar. Esto justo me gustaría, me gustaría simplificártelo un poquito más, porque mira, Dios me ha dado dos dones, ¿no? El don de mandarme a mi hija chica, que soy completamente un clon. ¿Y cómo está la niña? Muy bien, muy bien, muy bien. Y la grande también, la quiero mucho, ¿no? Pronto empezarán los novios, ya verás. Y entonces, pues, es igual que yo, ¿no? Entonces, como yo padezco mucho de nostalgia, me dice de Dios, te mando para que crezca contigo tu niñez, tu cara, tu sentir. Tiene todos los fallos que yo he tenido y todas las virtudes que yo he tenido de chico. Incluso comiéndonos los yogur, nos lo comemos igual, que parece que se va a acabar el mundo. Y después, el otro don me ha hecho pensar en cómo sería yo de viejo, ¿no? Entonces, pues, he convivido en una corta etapa con mi infancia y con mi vejez. Ha sido preciosa, bonito, ¿no? Ha sido una cosa preciosa. Mi madre dice, me puedo morir tranquila que ya sé cómo eres de viejo. Bueno, y cuéntanos para ti qué es el mar. ¿Te gusta más la bajamar? El mar para mí lo es todo, es la doble luz, es el Aje de Cádiz, ¿no? El mar, si te asomas al mar, tiene una pequeña cara triste y mucho alegre. Todo el mundo que va a ver el mar se le pone una sonrisa de oreja, ¿no? Y la pequeña cara triste es los que tienen que recorrerlo y se han quedado en el... Yo voy a hablar del estrecho de Gibraltar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las pateras y todo, que de Italia vienen de todos lados, ¿no? Pero el mar para mí significa mucho. Yo soy hombre de mar. Yo cada vez que voy a andar necesito ver el mar. Me gusta la bajamar porque la bajamar baja el viento. Tal como baja el mar, el viento se calma. Y cuando hay pleamar, pues el viento sopla, ¿no? Con fuerza. Bueno, me gustan las dos vertientes del mar. ¿Y tu dulce condena cuál es? Mi dulce condena. Pues... no sé, hay mucha. Justo te diría, por ejemplo, una bandeja dulce aquí y no podérmela comer. Eso para mí es una dulce condena. ¿Y por qué no te la puedes comer? ¿Por miedo? Hombre, no, porque aquí está un poquito más finito, claro, para cantar. Claro. De todas maneras, la música del barrio, tu música, ayuda a salir a la gente de depresiones también, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Dulce condena, poder ayudar a las personas que están metidas en procesos un poco depresivos y que con mi música le aliente el caminar, ¿no? Para mí eso es una dulce condena, de todo lo que pueda llenarle el camino, para mí es un beneficio. ¿Quién a hierro mata? A hierro muere, eso seguro. ¿Tú te sientes también barriero? Yo me siento barriero, sí, y últimamente soy más. ¿O te pones el sombrero por ponértelo? No. Yo me pongo el sombrero porque prácticamente es el interruptor que me va a dar paso de José Luis al personaje. Lo que sí, la verdad es que cada vez llevo peor ser la persona y que la gente te quieran llevar al personaje por fuerza. Sé que de la gente se come y que todo es una cadena, ¿no? Pero la verdad es que también tenemos que tener una vida privada y un quehacer de como José Luis para no estar las 24 horas como el barrio, porque el barrio lo que es uno... Si te digo lo que es el barrio va a ser muy sencillo. El barrio, así de claro, el barrio es un cagao. El barrio es una persona que está muerta de miedo siempre. El barrio va a subir al escenario y se me pone la vena del miedo aquí. El barrio no duerme bien, el barrio no come bien, el barrio no se expresa como se tiene que expresar, porque más que nada yo diría que es un hombre que es tan intranquilo consigo mismo, que sueña con que sube y no se sabe las letras, está lleno de miedos por todos lados. Es muy inseguro, ¿no? Sin embargo, cuando ya soy José Luis, ya me vuelvo una persona segura porque sé que lo que tengo que hacer es lo que me ha mandado a ser Dios en la tierra, sencillamente. Pero el barrio no, el barrio es un personaje que siempre está... Ya quedan 2 meses para cantar. Pues yo no me sé las letras bien, pues yo no duermo bien. Pues, y ahora va el médico del estómago 15 veces, el médico del estómago le dice que no tiene nada, chiquillo, que son los nervios, que no tiene nada, que no, que yo tengo que tener algo, hazme caso. Y por cojones tiene que tener algo. El hipocondríaco es un tío que, en fin, es un cagón, siempre está cagado con algo.
Pero ese es el barrio. Ese es el barrio, ese es el barrio. El José Luis Figueroa, este No, es el tío más normal. el José Luis Figueroa no se acuerda ni que tiene que cantar ni nada. José Luis Figueroa se viste, se va a la calle, disfruta del momento, del día, le da gracias a Dios, ahora voy a Conil, ahora me voy a pasear por aquí, voy a Roche, en fin, voy a muchos lados y disfruto de la vida, El otro no disfruta nada, el otro nada más que está disfrutando y se acuerda que ya que es un mes para cantar eso, uff. Y mi mujer muchas veces dice, ¿qué pasa? Lo de siempre, no digo, lo de siempre. No me has hablado tú de un psiquiatra hace un momentito. Digo, llámalo. Te voy a pasar el Llámalo. teléfono, que te atienda bien. Bueno, es que hay que ver cómo eres. Bueno, ¿y le temes más a la vida o a la muerte? Le temo más a vivir malamente y a terminar malamente. Yo soy egoísta por esa parte, igual que lo quisiéramos todos. Pero yo pienso que a la vida no hay que temerle. La vida es lo más bonito que te ha podido dar Dios, ¿no? Desde que rompe el llanto de un niño, juegas con muñecos y eres un niño. Y cuando terminas tus días, te vuelves, por muy viejo que sea, te vuelves a ser niño. Pues te pones pues yo quiero esto igual que esto, pues yo quiero... El viejo sí, que siempre está peleándose con los otros viejos, ¿sabes? Cosas de niño. Al final termina siendo un niño, siendo un viejo. Zapatones. Ahí está, es una cosa, una vuelta a la vida. De todas maneras, el que espera desespera, lo ves, ¿no? Sí, el que espera desespera de toda la vida. ¿Y al sur de tu cama qué tienes? Al sur de tu cama lo que hay en este caso es desamor, ¿no? Se refleja por la ventana la agonía y los sufrimientos, una espera grande y ella por ahí y tú sin embargo acostado esperándola. Ay, por Dios, hay personas que no le duelen las heridas. Y quieren vivir en un cuento, sudan por los pasotismos y llevan como con paciencia todo un abismo. ¿Me acordaba de la letra, justo? Mira qué bien. Me acordé de la letra. ¿Será porque no vas a actuar hasta el día 12? ¿Alguna vez te has escondido en el pozo del tiempo? Muchas veces. Intento de esconderme más que en el pozo, en el paso del tiempo. Intento esconderme para que no maltraten a mi cara, no maltraten a mi cuerpo y no maltraten a mi nostalgia y no maltraten al niño que soy todavía y sobre todo que no me saquen del mundo del nunca jamás, ¿no? Soy un eterno niño de 16 años. ¿Alguna vez te has sentido una marioneta? Sí, hombre, en la vida hay gente que muchas veces te ponen en una tesitura que tienes que hacer cosas que tú no quieres. Hasta en el amor muchas veces es marioneta, ¿no? Cuando no quieres perder algo que no te gustaría perder, pues ahí estás, ¿no? Con tus hilos. ¿Sueles hacer tareas en la casa? ¿Eres cocinilla o no? ¿Sabes cocinar algo? Tortilla a la francesa. Tortilla a la francesa. Una cosa muy ligera. Muy rapidita, ¿no? Muy ligera, pasáis muy del paso en aquel momento. Sí, no, pero no soy muy cocinilla. Lo que sí, soy muy ordenado. Voy por la casa siempre apagando luces, quitando cargadores del móvil del enchufe. Con donde hay niños ya se sabe. Ay, Dios mío. ¿Cómo fue tu primer amor? Wow. Como el que hemos tenido todos, ¿no? El que va hasta el final. Me gusta mucho una frase que dice ahí: huele a pura libertad, a pasota con chicle en la boca, a bancos de parque y a pipas con sal. Es que son mis 16 años. El banco, vamos a ir al cine de verano, vamos a ir, no sé, nos compramos un paquete de pipas y nos quedamos aquí en la plazoleta mismo y ahí charlamos todos, ¿no? Y eso es lo que se llevaba antes, ¿no? Con esa edad. Y ese amor va contigo hasta el final, el primer beso, como el danzar de las mariposas dentro de tu estómago, el que te vas para tu casa diciendo que pronto se ha ido, menos mal que ya mañana ya y estás deseando de que llegue ya ese día, ¿no? Para recogerla otra vez. Yo creo que eso no se puede perder. ¿Tú sueles ser una persona fiel? Yo suelo ser una persona fiel siempre que puedo. ¿Sabes ya lo que quieres ser cuando seas mayor? Guitarrista. Guitarrista. Me gustaría terminar mi carrera como empecé. Dejando descansar ya al del sombrero e irme a una peña. Y tocarle a otro que cante otro, ¿no? Y tocarle a un cantador viejo y con la
Antiguamente se pagaban pesetas, ¿no? Se daban, eran 10.000 pesetas, fíjate, 10.000 pesetas y actuabas de 6 en 6 meses, como para meterte en un piso, estaba aquello. Pues en este caso 10.000 pesetas sería 60 euros, ¿no? 10.000 pesetas serían, euros. claro. Claro, 60 euros. Pues tal como lo cogiera gastármelo en la barra en 4 botellas de manzanilla con el mismo cantado, irme para mi casa agarrado de él diciendo que bien hemos estado esta noche. Nos tienes que enseñar cómo se le da cuerda al reloj de la ilusión. Bueno, cuerda alrededor de la ilusión. Eso yo, por lo menos yo empiezo con ese reloj en el momento que me siento en mi casa y me pongo un folio delante y me pongo a escribir. Y ahora viene la pregunta clave, porque no es escribir, sino ¿a qué le escribo? Esto es lo más difícil del mundo. Con Hijo del Levante le escribí a Zapatones, como bien sabe, a mi vuelta, al maltrato, le escribí al Alzheimer, y sin embargo en este disco pues las musas me han querido enseñar el desamor desde tan cerca. Dice, vas a hacer un disco de desamor, pero no te vas a cansar de él, porque hablar solo de un tema, quitando el tema de llevarme al mar, que alguien me lleva al mar, de la vieja que pide que la lleven al mar. Ese tema para mí es uno de mis preferidos, si no el más preferido, porque me veo muy reflejado en ese tema. Y todo desamor. Entonces, ¿cómo le escribes tú al desamor que no sea todo tan igual, ¿no? Pues te vas a un lado de la cama, o le escribes al primer amor convirtiéndolo en... o le escribes a la estirpe que tuvo Caín, que en este caso es el malo de los dos hermanos. En fin, le he dado tantas vueltas que tú te llevas mejor con Abel que con Caín, ¿no? Sí, hombre. Yo prácticamente creo ser de descendencia de Abel. Bueno, y eres ya un sastre profesional de las costuras del alma. Por lo menos voy a intentar en el 2018 costurar todas las almas que estén abiertas. Porque estás convencido de que las guerras se ganan por amor. Totalmente. Las guerras se ganan por amor, totalmente. Las armas no valen para nada, y los diálogos creo que valen más incluso que las armas. ¿Al final conseguiste comprarle las alas a San Pedro? Dice que me las va a vender, pero que será un día muy especial. Será un día muy especial. ¿A dónde te gustaría ir volando? Me gustaría que me dieran una vuelta por el cielo de Andalucía, por pueblos y ciudades, por pedanías, por todo, y terminar mi vuelo donde lo debo terminar. Muy bonito además, ¿no? De todas maneras, tú solamente crees en lo que ves. Sí, hay gente que viene a contarte cosas maravillosas y todo, pero yo creo en lo que veo y lo que asimila mi cabeza. Es raciocinio, puro raciocinio. ¿Y la gente que venga a verte el día 10 al Palau Sant Jordi, a qué barrio van a ver? Bueno, van a ver al barrio... Con las costuras cosidas, sí, y todo, vamos a intentar salir a por todas, vamos a desgranar mucho tema antiguo, mucho también de Hijos del Levante, temas que fueron muy pegadizos y muy buenos, y después vamos a desgranar el disco entero de las costuras del alma. Y bueno, y habrá algún temilla de los antiguos que dirá, hostia, ¿cómo puede volver otra vez aquí a este tiempo, no? Bueno, pues todas esas cosillas. ¿Cómo era aquella canción que en una boda cantaste varias veces? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el título de aquella canción? Eso fue una anécdota muy grande, que la única boda que he ido en mi vida, que salí a cantar y se me ocurrió decir, ¿qué queréis que os cante, no? Y saltaron, era una boda flamenca, una boda de etnia gitana, ¿no? Yo me llevo muy bien con ellos. Y entonces pues me dijeron, la calle del amor. Entonces pues empecé a cantar La calle del amor, terminé La calle del amor y digo, bueno, ahora seguidamente voy a cantar La calle del amor. La canté 8 veces, Guillo. 8 veces. No querían otra canción. Canté 8 veces La calle del amor. Y cuando ya la canté 8 veces, dice, ya te puedes bajar. Ya ha terminado. Y concierto, Guillo, que concierto más raro, ¿no? Concierto. Hombre, a veces también te tiraste un fandango cortito, ¿no? Sí, hombre. ¿Cómo era aquel fandango? ¿Cómo era? Además de el del 120, ¿no era el fandango de...? No, eso fue
una anécdota que tengo con el presidente de Revilla, con Revilla, que empezó a cantar cosas de Santander. Presidente de Cantabria. El presidente de Cantabria, muy buen amigo mío, y empezó a cantar cosas de Santander muy largas, unos tercios muy largos. Y ya íbamos de vino, íbamos pasados, nos habíamos bebido ya 3 o 4 botellas de vino, estábamos todos más agustitos, todos, él con su puro, sus cosas, su gente allí, estábamos en Santander comiendo esa anchoa que hay allí, ¿no? Entonces pues yo me envalentoné, ¿no? Y le digo, bueno, presidente, ya que ha cantado usted estas cosas tan bonitas de Santander, pues yo tan larga y tan bonita. Claro, entonces dije una frase muy larga, 2 frases largas, que la primera era, siento frío, muy largo. Siento muerte. 115, 120. Ahí quedó. 115, 120. Ahí se acabó. Siento frío, siento muerte, 115, 120. Y él dice, ya, digo, ya, joder. Si para cantar largo ha sido tuyo, yo también me voy a poner a cantar yo aquí largo. Si llevamos media hora escuchándote. Bueno, que te tienes que ir porque estás muy apretado. Que la salud te acompañe. Muchísimas gracias, Augusto. Que Dios te bendiga por todos los caminos que vayas. Te esperamos el día 10 de marzo en el Palau Sant Jordi. Sí. Salud para hacer que tus hijos, tus hijas se hagan mayores y vivir tus nietos y los bisnietos y todo lo que venga. Yo me gustaría decirle a los míos de que una frasecita de como que nunca os vendan un mundo sin comprar un camino. Y que no os vendan demonios por santo, o sea, que solo crean en las cosas que asimilen en las cabezas, que puedan ver con sus propios ojos, que no le cuenten cuentos de hadas, porque hoy en día los cuentos de hadas están muy censurados. Muchas gracias, Justo, por tenerme en tu programa y un beso muy grande a toda Cataluña. Gracias. El barrio, las costuras del alma y a todos los fans que llenan hoy el estudio. Muchísimas gracias. Suerte. Gracias.